Hola, bienvenidos a Devocionales Fuego de Dios. Aquí estamos felices de poder seguir compartiendo con ustedes el tema de sanidad interior y liberación. Hoy vamos a estar estudiando cuáles son los síntomas de una influencia demoníaca, importantísimo, para poder detectar las artimañas del enemigo. Bienvenido, Andrés. Bueno, Claudia, muchas gracias y sean todos bienvenidos. Qué bueno saludarles y qué bueno que están haciendo con nosotros este estudio. Lo más importante es poderlo aprender, enseñar a otros y ojalá también envíen todos esos videos y estas enseñanzas a otras personas que ustedes consideren que les pueda ser de mucha utilidad. No olviden obviamente seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram @devocionales fuego de Dios. Compartan con sus amigos en las redes sociales estas enseñanzas, que sabemos que va a traer mucha bendición y mucha edificación, instrucción de parte de Dios. Entonces Amén. sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar con la oración, obviamente, Claudia. Amén. Y lo más importante, prepárese. Aquí continuamos con el tema, que es un tema que nos ayuda mucho y que obviamente hemos tenido mucha eficiencia dentro de nuestra vida cristiana. Entonces vamos a orar. Amado Dios, Padre Amén. Celestial, te bendecimos y te adoramos. La Sí, gloria Señor. es para ti. En el La nombre de alabanza es Jesús. para ti, Señor. Ponemos en tus Amén. manos este estudio. Amén, Háblanos, Señor. enséñanos, Sí, Señor. instruyenos En el en el nombre nombre de de Jesús. Cristo Y Jesús. toda obra del diablo que se levante contra nuestras vidas, tu Amén. espíritu de venganza, tu En espíritu el de nombre de retaliación, Jesús. tu espíritu de oposición, en este En el día los nombre de atamos, Jesús. los reprendemos y los echamos fuera en el nombre de Jesús, los declaramos sin poder y toda obra del diablo la declaramos inoperante, la Ahora, cancelamos en el ahora nombre en de el nombre poderoso de Jesús. Cristo Jesús. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, Amén. nosotros y todas las personas que Amén. están Sí, viendo el Señor. video, nos declaramos en protección divina y Amén. activamos ángeles, En el santos, nombre de guerreros, Jesús. protectores que estén a nuestros lados En el al nombre de servicio Jesús. nuestro en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, Gloria a Claudia. Dios. Entonces, hablemos hoy de los cuáles son los síntomas de una influencia demoníaca. Vamos a estar hablando de 12 síntomas principales que nos pueden llevar a nosotros a detectar cuando hay una influencia demoníaca. Y no tiene que ser en tu vida. Si es en tu vida, pues ya vas a aprender, pero también para que te capacites y puedas ayudar a otros. Cuando te llegan, te hacen una pregunta, te consultan algo, te dicen eso, entonces ya vas a saber por dónde vas a empezar a ayudar a esta persona, importantísimo, ¿cierto? Vamos a hablar de ese primer síntoma que puede tener una influencia demoníaca. ¿Cuál es, Andrés? Las adicciones. Y Ujú. es una de las más comunes, Claudia. Bueno, todas, Sí, muchas son muy comunes, pero la adicción es muy común, Claudia. sí, Y es cuando una persona no puede dominar o no puede cambiar su conducta. sí. Es claro que el control no está en sus manos. Muchas personas dicen, no, pero es que yo me tomo uno y máximo dos, máximo tres y ahí paro. Y no reconoce que no se tomó ni uno, ni dos, ni tres. Se tomó cuatro, cinco, seis y hasta más y en botellas. Entonces es no poder como reconocer esa persona que necesita ayuda. Así Entonces las es. adicciones más conocidas son, por ejemplo, la nicotina, el cigarrillo, el fumar. Ahí hablamos solamente, no solamente del cigarrillo, sino el fumar otras cosas, la marihuana y tantas cosas, otras adicciones. El alcohol, las drogas, que son las más comunes. Ya Ujú. lo que son las pepas, toda la clasificación de Drogas. drogas que vienen a ser la cocaína, el bazuco, el éxtasis, tanta variedad de drogas que causan obviamente adicción. Así es. Además de estas tres principales, ¿sí? Que son la nicotina, el alcohol y las drogas, hay personas que pueden estar adictas a otras cosas que también lo que vienen a hacer es destruir el cuerpo del Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Por ejemplo, que no es muy común hablar de esto, pero hay personas adictas al dulce.
Sí, ¿sí? Hay personas que son adictas al dulce y que esto también puede traer como consecuencia una enfermedad al cuerpo, como es la diabetes. la O también diabetes y otro tipo de enfermedad. azúcar en la sangre, muchas cosas. Colesterol, Ajá. obesidad. También personas adictas a la comida chatarra, personas adictas a las pastillas, o sea, no pueden pasar un día sin tomarse un acetaminofén, una pastilla. También personas adictas a los apetitos sexuales desenfrenados. Casi siempre estas adicciones intentan aliviar de una manera u otra los problemas. O sea, las personas que están adictas a algo creen que con eso van a aliviar de cierta manera esos problemas, pero lo que requieren es una atención urgente para poder ser libre de esas adicciones, de esas influencias demoníacas que necesitan que arrepentimiento y algo muy importante para ser libre y romper esa influencia demoníaca en la vida es querer ser libre, Claro, querer ser libre. es que para poder querer ser libre, la persona tiene que reconocer que necesita ayuda. Así es. Si no reconoce, es decir, pues yo qué ayuda Ujú. necesito. Entonces ahí es que necesitamos. Si la persona que tiene al lado suyo, algún conocido, algún familiar, necesita esa ayuda, pero él no quiere, Muy ¿cómo difícil. podemos ayudar nosotros? Orando. Oración. Así Orar es. por la persona, aconsejarlo, hablar con él, venga, eso le está haciendo daño, no, ¿cuál daño? Eso no me hace daño a mí. Obviamente ahí toca oración. Así Porque es es. más fácil si le cuentan a uno confidencias, si esa persona que necesita ayuda le cuenta a uno sus cosas, no ganármelo enemigo. Más Ujú. fácil tenerlo cerca y estarlo escuchando y orar por él, que sea Amén. obviamente el poder de Dios ayudándole y Así hacerle caer es. en cuenta de que necesita ayuda. Amén, así es. Bueno, otro síntoma o el segundo síntoma de una influencia demoníaca es la amargura y la falta de perdón, que eso fue lo que ampliamos mucho hace 15 días ya. Sí, Hablamos acerca de la falta de perdón, que es cuando la gente abusa, cuando la gente ofende a otros, es porque por lo general a ellos les hicieron lo mismo. Entonces quieren pagar con la misma moneda porque la influencia que está ejerciendo en ellos lo que hace es reclamar pagar con la misma moneda, ¿sí? como la venganza. Como un espíritu de venganza. Sí, Muy bien, ¿cuál es otra influencia, Andrés? patrones compulsivos de conducta. Ujú. Es la obsesión por hacer algo. Por ejemplo, limpiar obsesivamente la casa o el vehículo. Esto indica cierta influencia demoníaca. El ser obsesionados, Claudia, con algo. Ujú. El obsesionados al trabajo también, porque hay un Ujú. espíritu de distracción, que la persona esté solamente Así es. obsesionada con quizás con ganar dinero, con cumplir sus metas. Entonces, esos son tipos como son entradas o pequeñas entraditas que el enemigo hace trabajar, pues que trabaja en la Ajá. persona. Así es. Muy bien. Otro síntoma de una influencia demoníaca es la depresión. ¿Sí? Es muy común. Muy La depresión común. va creciendo, Claudia, significativamente. Y Sí. ahorita en la pandemia sí que más. Se ha disparado muchísimo las cifras de depresión y lo más lamentable de la depresión no manejada, no entregada al Señor, es que lleva ¿qué? Al suicidio. Sí, Claudia, Lleva al ya suicidio. al suicidio. Y te digo esto que ha subido porque se ha incrementado la venta de pastillas para la depresión, de Mm, medicamentos para la depresión. así es. Entonces esta pandemia ha hecho que obviamente las personas estén deprimidas, Ujú. angustiadas, ansiosas. Y ha sido causa obviamente de una obra de que Satanás ha hecho Ujú. para que esas personas se sientan así. Y lo que dices, Claudia, es verdad, el suicidio es a causa de la depresión. No Ujú. encuentran salida, esta situación no va a cambiar, pero ¿por qué? Una Una desesperanza. desesperanza tremenda. Ujú. Así es. Aquí en lo de la depresión tenemos que decir algo muy importante y es que obviamente la depresión es una influencia demoníaca, ¿sí? Que tiene que ser orada, que tiene que ser liberada, reprendida y sacada
de la vida de esa persona, pero no podemos olvidar también el lado científico, médico, El lado médico. sí, que también cuando hay una depresión, no todo tiene que ser influencia demoníaca, lo que hablamos en el programa del lunes, que a veces se lleva todo a un extremo. Entonces, una persona con una depresión, y los cristianos son muy dados a señalar, si es un demonio que la está atormentando. Obvio, en muchas personas sí es un demonio, pero en otras, ojo con eso, hay una descompensación química en su cerebro que necesita ser compensada con un medicamento, ¿sí? Nivelada a través de un medicamento. Entonces ahí que necesitamos discernimiento de espíritus. Amén. Para que podamos nosotros entrar a mirar cuando es algo químico, ¿sí? Del organismo, o si ahí sí puede haber una influencia demoníaca que está llevando a la persona a un sentimiento de tristeza y luto y a una inhabilidad de sobreponerse a las circunstancias. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿cierto? Y mira, Claudia, algunos síntomas de la depresión, que son la pérdida en el apetito, trastornos en el sueño, la falta de concentración, la debilidad. Son muchos los síntomas que trae la depresión, entonces bien atentos. Así es. Y cuando te sientas triste, no permitas que esa tristeza avance, porque cuando permites que esa tristeza avance, ese luto, ese llanto, esa tristeza, ahí es cuando obviamente ya va creciendo ese desbalance. Entonces lo más importante es, si te sientes triste, ora a Dios para que corte desde el principio esa tristeza y obviamente te niveles emocionalmente. Así es. Muy bien, miremos el quinto síntoma de una influencia demoníaca, que es los temores y fobias. Cuando alguien es dominado por el temor, aquí es un temor irracional. Aquí les quiero recordar algo, y es que el ser humano nace con dos temores naturales. Buen punto. ¿Sí? El ser humano nace con dos temores naturales, que es uno, a los ruidos fuertes, y el segundo es a caerse. Esos son dos temores naturales que el Señor los pone como de un instinto de supervivencia para cuidarnos y protegernos, ¿sí? Pero en la sociedad, y ahora científicamente hablando, se han descubierto que hay aproximadamente 2000 fobias, temores y fobias que el hombre puede tener, o sea que han sido aprendidas, sí, han sido aprendidas por el entorno, por la sociedad, por la cultura, por tantas cosas que han venido a influenciar nuestra conducta. Sí. Entonces, cuando alguien es dominado y cuando hablamos de que hay un espíritu de temor, es un temor irracional, y allí opera un espíritu de temor. Por ejemplo, un temor a viajar. Hay gente que no se monta en un avión. Ahí hay una influencia demoníaca. Sí, es un temor, y ese temor lo que lo lleva es que a esa falta de fe y de confianza en el Señor, de que Él está al control de todo. Pero también hay personas que tienen un temor a la muerte, tienen temor a la enfermedad, tienen temor a muchísimas cosas, ¿cierto? Y el temor, ¿qué es lo que hace? Atrae demonios. Sí, y el temor es muy delicado, Claudia. Ahorita en la pandemia pues se ha incrementado el temor y la gente atemorizada, que hay que seguir los protocolos de bioseguridad, sí. Sí. Ponerse el tapabocas, pues lavarse las manitos con el gel antibacterial, lavarse las manos con agua y jaboncito, así que seguir todos los protocolos, pero Claudia, ese temor ha crecido en tantas personas que no han salido ahorita, no han salido todavía ni a la calle. Y si salen, no, es con ese miedo, con ese temor, si alguien se les acerca es con miedo. No, está bien, sigamos el protocolo, la distancia, yo estoy de acuerdo con eso, Claro. pero no en el extremo. No en extremo. Porque igualmente nos han vendido la idea de tantos muertos y todos los días mueren personas, todos los días incrementados los contagiados, y nos han vendido esa idea. ¿Qué noticias en estas semanas hablaron de esto? Muy pocas.
ya porque como el tema ha sido diferente en cuanto a la Ajá. violencia, que la policía, en fin, entonces ya el tema ha cambiado. O sea que ese temor no lo han vuelto a vender. En esta semanita fue muy poco de lo que hablaron sobre el Así es. tema. Ujú. Entonces no nos dejemos tampoco influenciar por el temor. Amén. Debemos de creer de que Jesús es nuestro protector, Dios es nuestro amparo, Él es nuestro auxilio, y si Amén. me enfermé, de ahí me sacará. Amén. Y si muero, me voy con el Señor. Aleluya. Entonces, dejemos el temor a la muerte. Así Y es. si tenemos a Cristo, si tenemos a Jesús, si tenemos a Dios en nuestra vida, ¿cuál es el temor a la muerte? Así es. Entonces, no, ya antes mejor, nos vamos de este mundo a descansar y en la presencia del Señor. Total, es que Apocalipsis dice que ellos le han vencido. Es un pasaje que Ah, he sí. estado meditando mucho en él en estos días. Ellos le han vencido por tres cosas. Por la sangre del cordero, Amén. por el testimonio, Amén. la palabra del La testimonio. palabra del testimonio. Y tercero, por qué le vencieron? Porque no tuvieron temor a morir. Porque es ahí uno de los mayores temores que el ser humano tiene a la muerte. Claudia, A tremendo. la muerte propia o a la muerte de algún ser querido. Cuando se quita ese temor a la muerte porque hay confianza y seguridad de saber a dónde vamos, dónde está nuestro destino eterno, el Sí, enemigo se le quita como el control de juego al enemigo. sí. ¿Sí? No, me enfermé. Si el Señor es capaz de levantarme de la enfermedad, como decías Andrés, y si me muero, yo sé para dónde voy, paso a mejor vida, voy a mi real hogar, voy a la morada celestial, ¿cierto? Entonces, qué bueno empezar a pensar de esta manera. Es difícil, pero el Señor empieza a uno a llevarlo, a irlo llevando a esto. No es fácil, no es que nosotros ya lo hayamos alcanzado como dice Pablo, pero aquí vamos en ese proceso. Que el Señor nos ayude a entender eso. Cuando hay un temor, ese apego a ese miedo que me enfermo, que me muero, que el enemigo va a estar ahí, pero cuando uno se despoja de eso, el enemigo se le quita el control, el jueguito de tener a la persona atada a un temor. Claudia, y ahí juega mucho la fe contraria o la fe Ujú, inversa. sí. Me voy a morir joven, me voy a morir joven, me voy a morir joven. Ah, Y tuvo tanta fe y lo confesó tantas que veces murió que se joven. murió joven. Así de simple. Entonces, cambiar la manera de confesar las palabras, Así es. palabras de victoria, que en la Biblia están Amén. hechas las promesas, que más adelante hablaremos del estudio en la Biblia. Ujú. Pero las promesas son para confesarlas, para creerlas, Vivirlas, vivirlas, apropiarnos de apropiarse las ellas. promesas de Dios. Entonces, Ujú. quita a qué miedo a esto, qué miedo a aquello, no, qué miedo no. Y confiesa palabra, el Señor es mi pastor, en nada me faltará. Y confiesa palabra, a confesar la palabra de Dios. Eso en cuanto al temor, que vamos a tener una clase del temor, cómo vencer el temor. Pero sí, recuerdo ahora el Espíritu me trae a memoria la palabra cuando en Job 3:25 dice, el temor que temía me sobrevino. Esta palabra Sí, siempre me ha impactado mucho a mí. ¿Por qué? Porque Job si él expresa eso, entonces porque él tenía temor que sus hijos se murieran, él tenía temor de perderlo todo, él tenía temor de que su hogar no le funcionara y todo lo que él temió lo como vivió. que el temor atrae todas las Así es. cosas. Pero al fin de cuentas, ¿qué pasó con Job? ¿Cómo quedó? Bendecido, en victoria, prosperado. Entonces no hay de qué temer, porque nuestra vida, la vida de nuestros seres queridos, nuestra salud, está todo guardado y asegurado en las manos del Señor. Amén, Y no pasa nada en nuestra vida si el Señor así no lo permite. Hay que descansar en Él y tomar sus promesas. amén. ¿Cuál es, Andrés, entonces, el sexto síntoma de una influencia demoníaca? La culpabilidad y la autocondenación. Ujú. Una vez confesado el pecado, el Señor nos ha perdonado. Ya no es necesario vivir culpándonos que yo soy malo, yo hice Ajá. esto, no, ni tampoco condenándonos. Si seguimos así es porque hay un demonio atacando nuestras emociones. Ujú. Entonces, el demonio obviamente nos va a tener el dedo señalador. Ah, Ajá. pero es que usted es fumador, es que usted es pecador, es que O hizo usted esto. hizo esto, usted hizo aquello. Pero si uno ya confesó el pecado
y se apartó de ese pecado, viva tranquilo, Dios ya te Amén. perdonó. Amén, así Pero el diablo es. está señalando y Ajá. condenando. Así Entonces, es. no te sientas culpable. Ya el Señor, ese pecado que hiciste, que confesaste y te apartaste, lo Ujú. cogió el Señor y lo echó al fondo de la mar y se olvida de él. Si Él Amén. lo olvida, nosotros también. Así es. Como dice, como leíamos una cita, creo que era en Miqueas, donde dice que el Señor olvida y se lleva nuestros pecados al fondo de la mar, pero escuchaba una vez un predicador que decía que los cristianos somos muy buenos buzos, porque hasta el fondo volvemos y lo sacamos, pero eso es obra del enemigo. Sí, hay Atormentándonos la una mente, el influencia. corazón, y Ujú. sabiendo que el Señor ya nos perdonó. Así es. Muy bien. El séptimo síntoma de una influencia demoníaca son las enfermedades hereditarias. La mayoría de las enfermedades son transmitidas a través de la línea sanguínea de nuestros padres. Cuando un miembro de la familia muere, el demonio que opera en esa línea sanguínea busca un descendiente para habitar en él. A esta condición se le llama la ley de la herencia y es uno de los peores síntomas de la influencia demoníaca y hay que romper con ello. Entonces, por eso una persona, el abuelo, como hablamos también el lunes, por ejemplo, el abuelo murió de un cáncer y pregunta uno, ¿y en tu familia quién más ha padecido de cáncer? Ah, a un tío mío también, a un hermano mío también. Entonces, ahí que ahí hay una línea, hay una enfermedad hereditaria Sí, que se está transmitiendo, hay una influencia demoníaca que se está transmitiendo a través de la línea sanguínea. Y como hijos de Dios tenemos toda la autoridad, cortar. amén, de cortar, romper y decirle a Satanás, hasta aquí llegaste. Ni en mí, ni en mi generación, ni en los que vienen detrás de mí, vas más con esto. Hasta aquí llegaste, Satanás. Pero para esto hay que discernir. Hay que discernir. Entonces la gente lo ve así, mi abuelito murió de eso, mi mamá murió de eso, Como mi tío, normal. normal. No, pararnos en la brecha y frenar eso, no más. Hasta aquí llegaste conmigo, ni mi descendencia. No vas a tener parte ni arte. En el nombre de Jesús, hay que pararnos en la brecha. Amén. Amén. Tener esa Ujú. autoridad, Claudia. Así es. Porque no es uno, es el Señor Jesús que hace esa obra. Amén, porque Tenemos la ya Él lo autoridad. hizo por nosotros. Lo Amén. que nosotros tenemos que hacer es apropiarnos de esas bendiciones que ya Él nos dio al morir en la cruz del Calvario. Amén. Ujú. Muy bien, otro síntoma de una influencia demoníaca es que las enfermedades de larga duración se Ujú. sanan de una cosa y luego caen en otra, por lo general. Sí, Son oprimidos por un espíritu de enfermedad. Entonces así se sanan de es. una cosa, luego se enferman de otra, luego de otra y se enferman y se la pasan así tomando pastillas y Ujú. pastillas y pastillas y son enfermos. Ajá. Esos son los famosos hipocondriacos. Sí, entonces ahí hay que hacer también romper con esto, ¿cierto? Romper con esas enfermedades en el nombre poderoso de Amén. Jesús, batallar, eso no es de una oracioncita de 5 minutos, de un día, no, esto es de pelear día, de autoliberarse cada día, de declarar esa sanidad que Cristo ya te dio día a día y no solo declararla, sino Amén. creerla, ¿cierto? Entonces hay que tener los ojos muy despiertos para detectar cuando viene de parte del enemigo. Ujú. Hay otro síntoma y hay un espíritu, un demonio que está operando muchísimo en estos momentos. Y es el demonio del sexo Sí. ilícito y las aberraciones sexuales. Ujú. Entonces ahí están la homosexualidad, ahí incluye obviamente el lesbianismo, la fornicación, el adulterio, el bestialismo, y que Ujú. esto trae ligaduras del alma, Claudia, como explicabas la clase Ujú. pasada, y obviamente hay una influencia satánica. Ujú. Ya el lesbianismo es así y el homosexualismo también, Claudia, y estas bestialidades también. Sí. Entonces, que Dios bendiga a todo el pueblo cristiano, que Dios nos guarde de caer en todo esto, pero la idea es que no abramos puertas, Amén. porque con una sola puerta abierta, así sea con fornicación o adulterio O o con pornografía. la pornografía, se puede abrir una puerta más mayor que puede ser hasta la homosexualidad. Dios nos guarde. Bueno, vamos entonces para
el 10º síntoma de esas influencias demoníacas, que es las tendencias Y suicidas. también está funcionando mucho. Sí, Nosotros vivimos aquí en Envigado y en Envigado hubo, hace poco, Claudia, ¿te acuerdas? Que en una sola semana como 6 suicidios, o en sí. un solo fin de semana. Eso fue un caso tremendo de Ujú, personas suicidándose. ujú, Entonces, el demonio está atacando mucho la sí. mente, el corazón, el alma, Ujú. a través también de la depresión. Sí, entonces podemos mirar que esa tendencia suicida entra por una influencia de maltrato, por una influencia de abusos, personas que han sido abusadas, por heridas del alma no sanadas, por el rechazo, ¿cierto? Sí, Entonces el enemigo les hace creer a estas personas que el suicidio es la mejor opción o que es la mejor alternativa hasta que no se descubra la raíz de ese problema, las personas no podrán llegar a ser libres de ese espíritu entonces de tendencia suicida. por ejemplo, el caso de una chica que la despidieron del trabajo ahorita en la pandemia Sí. y no poder ver más salida. Ujú. Mis obligaciones, mis deudas, en los bancos me están llamando y el enemigo trabaja en la mente y le muestra como la única salida, suicídase. Ay, sí. Entonces, qué tristeza y qué dolor el ver que las personas se suicidan porque no ven más salida, o no Ujú. hablan, no pidieron prestado, no piden un consejo. Entonces, qué triste es que no nos busquen, a ti no te buscan o a nosotros no nos buscan como creyentes, como hijos de Dios, porque la idea es que entre todos nosotros nos apoyemos y abrigamos a esas personas que necesiten ayuda. Así es. Entonces, qué bueno nosotros también poder tener este conocimiento y el poder brindar esa ayuda y esa libertad y cortar con ese espíritu que está atormentando esas personas. Amén, así es. Y que hagamos como hizo Eliú, el amigo de Job, que llegó con soluciones, que Ah, llegó a sí, mostrarle que había esperanza, le mostró el poder de Dios, porque es que los otros 3 amigos lo acabaron fue de hundir. Y sí. así hay muchas personas. Lo condenaron, lo Sí, juzgaron. muchas personas en la iglesia que lo que hacen antes de ayudar es como agrandar la herida, pero la iglesia del Señor Jesús ha sido puesta para sanar, ha sido puesta para liberar, ha sido puesta para levantar. Necesitamos tomar esa posición. Necesitamos nuevamente volver a retomar lo que el Señor Jesús nos ha dado. Amén. Vamos entonces ahora para la 11, tendencias violentas. Esa es Síntoma. síntoma número 11 de una influencia demoníaca, que son las tendencias violentas, Andrés. También eso lo estamos viendo cada día. Y se ha incrementado en esta época. Ujú, Claudia, y la violencia también es hereditaria. ujú, Cuando uno le hace la encuesta a las personas que uno atiende, uno hace este tipo de preguntas. Tu papá ha sido violento, tus abuelos han sido violentos, sí, y es una herencia también que se transmite de generación en ujú, generación. así es. La violencia es otra forma de rebelión, el cual rompe el libre albedrío y Ujú, de la víctima, y es contrario al orden de Dios. ujú, Entonces, quien ataca con violencia abre puertas a las influencias demoníacas, así Claudia, es. y al mismo tiempo deja a su víctima vulnerable a los ataques del enemigo. Total. Hay una violencia, pelea el esposo con la esposa. Entonces, el esposo abrió obviamente con esa violencia y con esos golpes y ese maltrato verbal, abrió una puerta. Pero también a la esposa le quedó esa herida El y odio, la el odio, rabia entonces también tiene otra y a puerta. los Y hijos. ya luego los hijos que presenciaron la peleita, también ese enojo, mis papás, tal cosa, Sí, esa rebeldía, ese enojo, esa ajá. ira. Entonces mira que se abre la puerta en él, en la víctima y en los hijos que son víctimas indirectos. Así es, qué triste todo eso. Entonces mire todas las puertas que se abren y ya luego por qué se dice que porque hubo un divorcio. Ujú, Entonces porque son consecuencias de que abrimos una puerta. que se abren esas Ujú. puertas, muy bien. El último síntoma de esa influencia demoníaca es el aislamiento y la conducta antisocial. Se da mucho también. Incluso
Esto se da mucho en el ambiente de colegio, en el ambiente del trabajo, se puede dar Universidad. muchísimo, muchísimo esto, y es cuando el ser humano, cuando la persona es como aislada, o sea, no quiere hablar con nadie, no se siente como con la capacidad de entablar una amistad, una conversación. Entonces lo que hace el enemigo es aislarlo, llenarlo de complejos, de decir, usted no sabe hablar, no hable en público, usted no se sabe expresar, y una cantidad de complejos y de cosas, y ahí podemos estar hablando de esa influencia demoníaca, porque tenemos que recordar que Dios crea al ser humano como un ser social que es para vivir en sociedad, que es para vivir en comunicación, que es para vivir en armonía con otros seres sociales. Entonces, cuando vemos a una persona así como retraída, ahí podemos estar pensando en una influencia demoníaca, ¿sí? Que puede venir incluso desde la niñez por algo que le dijeron, por algo que le hicieron creer. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, Claudia, y como conclusión, pues hay varias conclusiones que podemos tomar Sí, frente a todo esto. Bueno, la primera diría yo que se ha perdido mucho el discernimiento total, espiritual. total. Se ha perdido mucho el discernimiento espiritual. Hay pastores o asesores espirituales que pierden mucho tiempo y atacando las hojitas o las ramitas del problema y no van como a la raíz o a lo profundo de esa Total. situación. Entonces muchas veces atacan los laditos nomás y entonces son una sesión, venga dentro de 8 días y otra sesión Y y no otra pasa sesión y nada. no pasa nada, no hay avance. Así Es porque no es. atacan lo profundo, la raíz del problema o de la Así situación es. que se está pasando. Así es. Lo otro que podemos decir como a manera de conclusión es que tú no tienes que ser ni un apóstol, ni un evangelista, ni un pastor para tener o tener un llamado súper especial para llevar a cabo el ministerio de liberación. No necesitas hacer nada de eso. Solo, ¿por qué? Porque esto lo ha dado el Señor Jesús a su iglesia. Es un regalo que Él nos ha dado a todos los creyentes. No hay que tener un llamado especial para ejercerlo. Si tú eres un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, que amas a Dios, que quieres servir, tú ya eres apto para echar fuera Amén, demonios. amén. Tú ya eres apto, tiene la unción del Espíritu para pararte en la brecha, decirle al enemigo, retrocede y te vas en el nombre Ahora en de el nombre de Jesús. Jesús. Amén. Amén, Claudia, muy importante eso. Llamemos al pastor o llamemos al líder, oye, para que venga y ore. No, tome usted la autoridad porque es Amén. que está escrito en Marcos 16, 16. 17, 18 que dice, y estas señales acompañarán a quienes, a los que creen, a los que Amén. crean, dice mi versión. Amén, En amén. mi nombre, dice Jesús, en mi nombre expulsarán demonios. Ahí está, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos y si beben algo mortífero no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos Ahí sanarán. está. Es Para a los que creen. todos, así es. Entonces la palabra de Dios es muy clara cuando dice que somos nuevas criaturas. Amén. Y así es, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Significa que en nuestro espíritu ya somos santos, somos justificados, somos libres. Sin embargo, como lo mencionamos ya antes, hay otra parte de nuestro ser llamada alma, que es la que necesita ser liberada, ser sanada y ser transformada. En el alma es donde se acumulan esas heridas, esas ataduras, esa falta de perdón, esa baja autoestima. Y todo esto necesita ser sanado, liberado por la obra y por el poder del Espíritu Santo. Sí, Claudia, y es muy necesario ministrar esa liberación a todas las Amén. personas para que la palabra de Dios pueda ser plenamente sembrada en el corazón. Amén. Entonces, como Amén. explicamos en días anteriores, Claudia, es que la obra de Jesús es completa
y nos enfocamos nomás en hablar la salvación, gloria a Dios, somos salvos, Amén. pero traemos una serie de cosas, de hábitos, de sentimientos, de amarguras, de maldiciones generacionales, de puertas abiertas que necesitan ser cortadas y necesitan ser desechadas de nuestra vida, Así de nuestra es. alma, de nuestro cuerpo. Entonces necesitamos esta liberación, Claudia. Es que tan importante lo que dices, Andrés, cuando mencionas de que la palabra, para que la palabra pueda ser sembrada, porque hoy tantas personas no pueden poner en práctica la palabra, no obedecen la palabra, porque hay una atadura, hay una influencia que está impidiendo que se viva la palabra de Dios como debe ser. Y un consejo muy interesante, Claudia, sería, antes de que una persona sirva en la iglesia local, dile allí a tu pastor o a tu líder que te hagan liberación Y sanidad, y sanidad interior, porque si no la practican, busquen ayuda en otro lado. Porque lo ideal sería que estos líderes que puedan obviamente ministrar en la alabanza, ministrar en la enseñanza, ministrar en cualquier tipo de servicios en la iglesia, tengan un corazón sano y tengan un corazón libre. Total. Porque hay líderes que caen en pecado, porque hay líderes que están en una vida doble, porque no les han hecho sanidad interior ni liberación. Y tan importante eso, Andrés, que lo vamos a ver también, y es que necesitamos mantener esa liberación. Amén. La necesitamos mantener. Cuidarla. Sí, cuidarla. ¿Por qué? Ah, no, ya fui liberado, entonces ya me relajo. El diablo se No. fue, pero da la vueltecita Así y es. vuelve a mirar cómo está esa persona. Y si tiene una práctica abierta, dice que se mete en no un demonio, 7 espíritus más. Viene con amigos. Y viene a ser la condición peor. Ajá, así es. Entonces, mire, eso es bíblico, ¿sí? Entonces, vamos a orar. En este momento nosotros queremos hacer una oración pidiendo que el Señor te dé la revelación de recibir esa sanidad y esa liberación. Amén. Y de arrepentirte, ¿sí? Para que tú puedas ser guardado de toda falta de perdón, ¿sí? Si hay otra puerta abierta de las que hemos estado hablando, entonces vamos a pedirle al Señor que se cierren esas puertas, que te dé la fuerza al Espíritu Santo para vencer y entonces puedas entrar a disfrutar de ese nuevo nacimiento. Amén, amén. Porque hay muchos cristianos, pueden llevar 20 años en la iglesia y no han disfrutado del nuevo nacimiento que da el Espíritu Santo porque han estado bajo influencia del enemigo. Como los hay que sí, inmediatamente sí. fue libre inmediatamente. Gloria a Y Dios. gloria a Dios. Los hay muchos, no estamos aquí generalizando diciendo que todos son así. Por eso aclaramos, hay muchos que están viendo estos videos, estudiando con nosotros, pero para entrar a asesorar, a liberar, a ser instrumento de Dios en esto, porque tiene una vida ya bien con el Señor, pero ya eres responsable de cuando llegue esa persona, tiene las armas para que tú, el Señor, te use y traiga libertad, que el Espíritu Santo a través tuyo traiga libertad a esa persona, ¿cierto? Entonces, obviamente esto no es general y no estamos diciendo de que todos los cristianos sean influenciados, no. Algunos, porque hay otros que han podido disfrutar plenamente de su nueva vida en Cristo. ¿Y cómo se mantienen, Claudia? En oración, en ayuno, en lectura de la palabra, en esa intimidad con el Señor. Y eso es lo que les da la victoria, Claudia. Amén. Entonces, eso es. Amén. Entonces vamos a orar. Amén. Oremos por este espacio, este tiempo de sanidad y liberación. Amén. Y vamos a poner en manos de Dios aquella adicción, vas a poner en las manos de Dios aquel temor, aquella fobia. Si te has sentido culpable, es que yo soy pecador, es que yo siento esto, no te condenes más. Si sientes amargura en tu corazón, si sientes esa falta de perdón, haz en este momento, entrégasela al Señor en este momento. Si tienes patrones compulsivos de conducta, eres muy violento, si has sentido depresión, si ves que en tu casa o en tu familia hay unas enfermedades hereditarias, también vamos a ponerlas en manos de Dios. Enfermedades de larga duración. Se sanó de una cosa, se enfermó de otra y continúa el ciclo de enfermedades. Si has practicado un sexo ilícito o aberraciones sexuales. Entonces es importante que pongamos en manos de Dios todo esto. Amén. Listo, Amén. entonces las tendencias suicidas, si has pensado en alguna época de tu vida suicidarte,
la violencia, o si te has sentido aislado o solito, aparte de las demás personas. Entonces vamos a orar. Amén. Lo En más el importante nombre es que de caigas en Jesús. cuenta, que el Espíritu Santo te muestre qué síntoma debes de entregarle al Señor y en cuál síntoma debes de estar libre. Y la idea es que Amén. seas libre hoy, ya, En el ahora, nombre de en el nombre de Jesús. Jesús. Vamos a Amén. orar entonces. Amado Dios, Padre Celestial, Sí, Señor. en el Amén. nombre de Jesús. Venimos delante de tu presencia, Amén. adoramos tu nombre y glorificamos tu Sí, nombre, Señor. Señor, Amén. por siempre. Amén. Señor, pero en este día ponemos en tus manos cada persona que está allí conectada, En el aquella nombre de persona que te está Jesús. clamando y te está entregando aquellos síntomas por Así los cuales han es. sido En el influenciados nombre de por el Jesús. demonio, por Satanás, aquellas adicciones, Padre, En te el las nombre de entregamos, aquellas Jesús. tendencias suicidas, En el aquella nombre de violencia, Jesús. Oh, aquella Señor. amargura, aquella falta En de el perdón, nombre de aquel sexo Jesús. ilícito, fornicación, Oh, homosexualismo, Señor. Oh, adulterio. Señor. En el nombre de Jesús, Señor, la depresión, la tristeza, en el nombre de Jesús, Oh, Señor, ahora, te en la el nombre de entregamos ahora y te Jesús. ordenamos a ti, Satanás. Libertad A ahora. ti, Satanás, te estamos En hablando. el Llámese nombre de como te llames. Jesús. Adicción, adulterio, falta de perdón, amargura, iras, contienda. En Como el te nombre de llames, te ordenamos en Jesús. el nombre de Jesús. Te vas ahora. Ahora. Ahora te En vas. el En el nombre nombre de de Jesús te vas de Jesús. esta vida. En Te el vas de nombre de esta alma. Te Jesús. vas de En este el cuerpo, nombre de enfermedad. Jesús. Te vas. Toda En el maldición es nombre de cortada ahora. Jesús. En el nombre Ahora. poderoso En de el Jesús. nombre de Espíritu Jesús. Santo de Dios, te pedimos que seas tú trayendo libertad sobre Sopla. este cuerpo, seas tú Sopla. trayendo libertad sobre En el nombre de aquella mente, sobre Jesús. aquella alma, Oh, sobre aquel sí, corazón, Señor. sobre aquella persona que está necesitando de En ti, el Señor. nombre de Toda Jesús. falta de perdón se va ahora. Amén. Libérate, En el libérate nombre de ahora. Yo Jesús. entrego mi falta de perdón. En Yo el nombre perdono a de fulanito. Jesús. Yo perdono a aquella persona que me hizo En daño. el nombre Aquella de enfermedad te Jesús. vas ahora en el Ahora. nombre de Jesús. En Si el estás nombre adicto a de tienes Jesús. alguna adicción, fuera en el nombre de Jesús. Amén. Sé libre Yo ahora. renuncio En a el esta nombre de adicción. Yo Jesús. renuncio al alcohol. Yo Amén. renuncio a toda droga, a En la el nombre de nicotina. Ahora yo Jesús. renuncio y me declaro libre en el Amén. nombre poderoso de Gracias, Cristo Jesús. Señor. Si tienes miedo, entrégale ese miedo al Amén. Señor. Si Amén. tienes fobia, Señor, te entrego miedo a las alturas, te entrego ese miedo a la En muerte, el te nombre entrego de el miedo a la Jesús. enfermedad. En el Ahora, nombre de Señor, hazme Jesús. libre. Dile allí al Señor, Amén. hazme libre, hazme libre. Amén. Yo soy Amén. libre de todo temor. Amén. Fuera todo temor de En mi el nombre mente, de fuera todo temor de Jesús. mi corazón, En fuera el nombre ahora de en el nombre Jesús. poderoso de Gracias, Jesús. Señor. Toda depresión y toda tristeza te vas. En Espíritu el de nombre de depresión te vas. Jesús. En Espíritu el de nombre de enfermedad te vas Jesús. ahora en el nombre En poderoso el de nombre Cristo de Jesús. Jesús. Gracias, Gracias, amado Señor. Dios. Declárate libre. Yo Amén. soy libre en el nombre de Amén. En Jesús. el Enviamos nombre de palabra de Jesús. sanidad. Enviamos Amén. Ahora. palabra de liberación Ahora. en el En el nombre nombre poderoso de de Cristo Cristo. No somos Jesús. nosotros. Es el mismo Jesús que está Amén. enviando y Lo trayendo a tu creemos. vida sanidad. Amén. Declárate sano. Y está trayendo el mismo Señor, está trayendo la liberación. Amén. Cortamos con todo Gracias, yugo. Señor. Toda Amén. cadena se rompe Amén. ahora. En el Todo nombre yugo de se va Jesús. ahora. Ahora. En En el el nombre nombre de poderoso de Cristo. Cristo Jesús. Amén. Gracias, amado Muchas Dios. gracias. Espíritu Santo de Dios. Y ahorita te damos gracias. Te Gracias. agradecemos Gracias. por este Gracias. respaldo. Gracias. Gracias por Gracias, la Señor. paz. Gracias por esa Gracias, Señor. esa paz, En el Señor, que nombre estás de dando a los Jesús. corazones, Amén. esa libertad que estás trayendo a Aleluya. las vidas en el Aleluya. nombre poderoso de Aleluya. Jesús. Gloria a Todo Dios. mal Gloria a pensamiento Dios. se va ahora Gloria a Dios. en el nombre de En el Jesús. nombre de Gracias. Jesús. Bendice cada varón, bendice cada Amén. mujer, bendice todas las familias. Cada hogar, Toda rebeldía Señor. se va Amén. ahora y En el declaramos nombre la de paz de Jesús. Dios sobre tu vida, la Amén. paz de Dios sobre tu casa, Amén. la paz de Dios en los En corazones, el en nombre el de nombre Cristo Jesús. poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Gloria a Gloria a Dios, Dios. gloria a Dios. Creemos que el Señor está haciendo algo hermoso y sobrenatural en tu vida. Y queremos desde ahora empezarle a invitar y a motivar, porque para cerrar este estudio de sanidad interior y liberación, lo vamos a hacer un sábado en la mañana. Vamos a cerrar con un poderoso ayuno y Amén. oración, donde vamos entonces a poner en práctica todo lo que hemos aprendido durante estas semanas. Muy bien, les decimos que se preparen para la próxima clase del lunes. Va a ser
de gran bendición también, no sin antes recordarles conectarse este sábado a Palabra de Fuego. Amén. Una palabra que avivará tu corazón. Amén. Muy bien, un abrazo para todos. Claudia, y para terminar, quería decirles que ustedes tienen la autoridad. Amén. Apropiense de la palabra en Marcos 16. Y estas señales seguirán a los que creen. Amén. Apropiense. Así Tú es. tienes la autoridad de parte del Señor, entonces apropiese, seas tú libre y ayuda a otras personas a que sean libres Amén. también. Amén. Así es. Bueno, Bendiciones. bendiciones. Chao.